en este especial matinal donde vamos a seguir enfocándonos en lo que tiene que ver con la salud. Está con nosotros Isabel López, quien es psicóloga y que ya ha estado en instancias diversas para hablar justamente de lo psicológico. Y en esta oportunidad queremos hablar de la automedicación, de qué manera también nos puede perjudicar el no reconocer que hay que parar, hay que darle un stop muchas veces a los medicamentos que quizás nos están generando también problemas de salud. ¿Cómo estás, Isabel? Un placer que nuevamente nos acompañes este día lunes. Gracias. El tema es súper amplio. Estaba pensando cómo ir partiendo. Claro. Cómo dar inicio a tantas cosas que hoy día se pueden hablar con respecto a esto. Cómo ir dando ejemplos. A ver, en psicología pasa algo que es como se repite una y otra vez, ¿ya? Primero hay una sensación como de no importa, se me va a pasar. Esto ya lo viví antes, entonces ¿para qué voy a ir al médico? ¿Ya? O una sensación de ya voy a ir a gastar plata, entonces ¿para qué? Sí, ya tengo el medicamento que creo que es el que me va a servir. Exacto, y que ya una vez como que me sirvió un poco, entonces ya. Eso suele pasar cuando hay, por ejemplo, síntomas ansiosos, ¿ya? Cuando la persona va teniendo y reconociendo ciertas sintomatologías que tiene que ver con la ansiedad, como taquicardia, sudor de las manos. Entonces muchos dicen, ya listo, ya sé qué es. Probable que tenga una crisis de pánico, crisis de ansiedad, y ahí le ponen diferentes nombres. Claro. Y buscan un fármaco, ¿ya? El tema es que no se hace el tratamiento completo. Y el tema es que no sabemos si ese fármaco es para esa persona o no. Entonces de ahí empieza ya una historia donde con el tiempo se va repitiendo esto una y otra vez y se van desencadenando trastornos ansiosos que podrían haberse parado en un inicio. ¿Por qué crees que se hace tan normal o normalizamos el hecho de que nosotros mismos podemos automedicarnos? Esta necesidad también desenfrenada de tener que conectarnos directamente con un fármaco y no darnos cuenta que probablemente no es ese el camino que tenemos que seguir o no es ese el medicamento que tenemos que tomar. Primero, no hay una conciencia como de autocuidado, de querernos, de ser como muy responsables con nosotros mismos. Como eso no está, no nos ponemos el cinturón de seguridad cuando vamos en el auto, en el bus nos obligan a colocarnos el cinturón porque si no nos van a pasar un parte. Hay tantas simbologías que representan este poco autocuidado que al final lo que hacemos es como, ya, primero no tengo idea qué tengo, pero yo creo que es esto, y le pregunto a mis amigas, le pregunto a todo a mi alrededor, pero ningún profesional, y esto va pasando todas las veces, una y otra vez se repite, y acudo a la farmacia, que es algo más rápido, más veloz, y listo, lo trato de resolver a mi manera. Lo malo es que a veces desencadena trastornos. O sea, a veces hay un síntoma que uno puede parar, después un síntoma que uno puede parar, pero esto sigue pasando y se desencadenan trastornos que podrían haber parado. Claro, ¿qué tipo de trastornos quizás podríamos ver a la larga si es que justamente esto es continuo en el tiempo? Por ejemplo, los trastornos dentro de los cuadros ansiosos, los trastornos mixtos de ansiedad y depresión, son los que más se repiten, una y otra vez, donde está la misma forma de proceder. Lo otro es que ahora tenemos una cultura donde las personas asistan al psicólogo, pero antes no. O sea, antes del estallido social, de la pandemia, nosotros todavía somos vistos como los loqueros para ciertas personas, entonces cuesta mucho el ir regulando cómo es el proceso completo. Nos sucede varias cosas. Por ejemplo, llega un paciente, nosotros hacemos la evaluación, ¿ya? Dentro de esa evaluación nosotros tenemos que ver si hay sintomatología que va dentro del promedio o si sube, ¿ya? Por ejemplo, hay ansiedad que está a nivel promedio, que no está a nivel agudo, no está tan alto. Hay angustia que está a nivel promedio, ahí yo empiezo la psicoterapia, ¿ya? Pero muchas veces sucede que yo no estoy en ese nivel promedio, que estoy súper alto y me automedico, ¿ya? O a veces pasa que yo creo estar en un nivel súper alto de ansiedad y me automedico y estoy en un nivel promedio. O sea, yo nunca necesité un fármaco, ¿ya? Eso tiende a pasar y se repite una y otra vez. ¿Y qué pasa luego? Se hace la evaluación, se hace la psicoterapia, ¿ya? Empezamos con la psicoterapia y si nosotros vemos algún antecedente o indicador de que esto sube muchísimo, ahí se hace la derivación a psiquiatra o a neurólogo. En ese momento.
Pero ¿qué está pasando? Que muchas veces, por ejemplo, en los niños, el niño se comporta mal, entonces hay que inmediatamente derivar al neurólogo, inmediatamente derivar al psiquiatra. Y no pasamos por el aspecto psicológico, que es quizás lo que realmente le está gatillando, el problema que puede estar viviendo, la emoción que quizás está generando por quizás algún episodio o algo constante que está viviendo en su vida. Entonces, ahí estamos hablando de un tema crucial. Sí. Siempre vamos primero al psiquiatra o primero a la posibilidad del medicamento antes de tratar quizás lo que estamos viviendo a nivel emocional. Antes del origen, exacto, tenemos como cultura bueno, nosotros miles de veces tenemos como la derivación desde el neurólogo. Y nosotros mismos, y los neurólogos del equipo igual se preguntan por qué vamos primero el neurólogo y no la psicología. Claro, digamos, entonces el aspecto psicológico antes. Exacto, entonces, por ejemplo, en el déficit atencional, nosotros hacemos las evaluaciones primero, vamos viendo si es que efectivamente hay un déficit atencional o si de repente también nos encontramos que es ansiedad dando vuelta. A veces nos encontramos que es algo sensorial, que se confunde con hiperactividad, por ejemplo, el movimiento vestibular, que es esto de pararse y estar buscando movimiento, o son otras variables. Y resulta que nosotros hacemos la evaluación, se la pasamos a la neuróloga o al psiquiatra o al neurólogo, y ellas nos determinan, nos dicen, sí, pues ¿sabes qué? En realidad no hay un gradiente de distractibilidad, sino que en realidad hay ansiedad dando vuelta. Entonces esto no es déficit atencional, ya siempre están los diagnósticos diferenciales. Claro. Eso muchas veces está saltado, entonces yo voy al neurólogo y se pesquisa, bueno, hay déficit atencional. Entonces démosle un Aradix, un Neoradix. Pero ¿qué está pasando ahí? No se hace la evaluación previa. Claro. ¿Qué pasa también con la ansiedad y la conexión con la automedicación? También tiene que ver, quizás va conectado cuando somos muy ansiosos y siempre estamos necesitando el medicamento. Claro, el ansioso vive en el futuro. Entonces, yo siempre estoy pensando en las cosas que me van a pasar. Empiezo, chuta, es que a lo mejor esto va a pasar porque tal cosa, y empiezo a rumiar. Y en ese estar rumiando, yo también busco algo rápido para resolverlo. Pero en el fondo no me estoy yendo al problema, que es por qué estoy viviendo en el futuro. Y no estoy situado en el aquí y en el ahora, y sintiendo mi cuerpo, sintiendo mis emociones, sintiendo mi racionalidad. No me conecto, entonces al final no lo resuelvo. Claro. Lo otro que sucede es, estoy tratando como de abarcar todos los puntos. Todo lo que se pueda. Lo otro que sucede es que, por ejemplo, ya, alguien asiste a psiquiatra, ¿ya? Empieza un tratamiento de sertralina, por ejemplo, que es para la ansiedad y la angustia. De repente las personas sienten que ya terminó la caja y que terminó y que se acabó. Se acabó. Claro. Ya, se dan de alta. Al darse de alta, no se tiene la conciencia de que no puede frenarse el medicamento de un día para otro. ¿Por qué? Porque vienen acompañados otros síntomas, como por ejemplo hormigueo de los dedos, irritabilidad. Entonces después llegan a la consulta y nos preguntan por qué el niño o el joven está súper irritable. ¿Por qué está distinto? ¿Le hizo peor el fármaco? No le hizo peor, lo que pasa es que lo cortó muy rápido. Exacto. Se cortó muy rápido. Y ahí también hay un tema del sistema, que mucha gente, nosotros tenemos personas que van a psiquiatra o neurólogo en consulta, algunos en consulta, otros en Cefam, consultorio, y muchas veces no saben a quién preguntarle. Porque si a mí me quedan 3 cositas y 3 tabletas, yo puedo preguntarle al médico para ver qué hago. Pero muchas veces le escriben las personas a ese correo o a algún Cefam o algo, y no está la comunicación directa con el médico. Claro. Entonces, chuta, no sé qué hacer, y ya lo dejo. Lo dejé hasta ahí nomás. Pero eso es un fallo del sistema, de que en el fondo todos deberíamos tener un correo o algo accesible para preguntarle a mi médico qué hacer. Ese es el problema también, la falta de acceso que muchas personas tienen para neurólogos, para psicólogos. Es una tarea que está súper pendiente, creo yo, para que así obviamente tengamos certeza de lo que pasa con nosotros y así no nosotros automedicarnos, porque justamente eso, la falta de psicólogos, la falta de especialistas, la falta del acceso a la salud, que nos hace a nosotros mismos ya, compremos el remedio, tratemos de conseguirnos recetas para nosotros mismos ser nuestros propios médicos, especialistas. Y la falta de comunicación de algún lazo, ya sea correo o lo que sea, como para yo hacerle preguntas al neurólogo, al psiquiatra o al médico que me está tratando. Esa opción tampoco está, porque como hay rotación, de repente yo estoy con un médico, yo estoy con un psicólogo, pero me cambian el psicólogo y ella no sé a quién preguntarle. O me cambian el psiquiatra o el médico general y no sé a quién preguntarle. Entonces ahí también hay muchas fallas, porque
Por ejemplo, yo empiezo un tratamiento, ya, y empiezo con sertralina, y resulta que yo empiezo con náuseas, dolores de cabeza. Y digo, esta cuestión me hizo mal. Al tiro lo dejo. Pero a veces no necesariamente hace mal, sino que la dosis no está bien regulada. Y ahí uno necesita esa comunicación con el médico para que te pueda ir diciendo, ¿sabes qué? Según tu peso, tu estatura, a lo mejor vamos a ir cambiando la dosis o cambiando de fármaco. Eso no se da. Sí, lo otro que te iba a decir es que, bueno, aparte de conocer bien nuestras dosis indicadas, ¿qué pasa cuando el fármaco permanece en el tiempo y no hay un trabajo de quizás ir dejándolo de a poco cuando es necesario? Esto de adormecer nuestras vidas a través de un fármaco. El no quizás buscar terapias alternativas que puedan ayudarnos. ¿Cómo saber cuando realmente necesitamos de este fármaco o probablemente ya estamos en un momento de nuestra vida donde podemos quizás ir dejándolo, ya cumplimos un ciclo? ¿Cómo saber cuál es el camino que necesitamos seguir de acuerdo a nuestros propios medicamentos? El camino ordenadito es primero hacerse evaluaciones, ¿ya? Para ir descartando variables, o sea, para ver si en realidad es ansiedad o también hay un grado de angustia o hay un grado de desatención, o sea, ir viendo qué variable es la que originó este dilema, ¿ya? Luego de ver esa variable, si la ansiedad, la angustia están a nivel promedio, yo puedo partir una psicoterapia y hacer un trabajo terapéutico que me permita entender lo que me está pasando, entender mis síntomas y mi origen, ¿ya? Si esto sigue sucediendo o llega otro paciente y yo en las evaluaciones con el equipo pesquiso que esta ansiedad y angustia está muy elevada, lo que se hace es la derivación, ¿ya? Ahí se deriva a psiquiatra o neurólogo y en el tratamiento se va haciendo un control, ¿ya? Entonces, al mes siguiente un control, a los 3 meses un control. Y a medida que avanza la terapia, yo voy dejando el fármaco, pero con el control del psiquiatra, ¿ya? Porque uno empieza a entregar herramientas, estrategias, entonces el psiquiatra cada vez más va bajando las dosis hasta que desaparece, sigue el proceso terapéutico y las personas se conocen tan bien que ya no vuelve a repetirse la misma historia. O si se repite, los síntomas son mucho más bajos. Ese es como el proceso que debiera darse. Claro, pero no se da, yo creo, en su mayoría. No, porque hay mucho desconocimiento. También vivimos en una sociedad súper de farmacia, de que me duele algo y voy a la farmacia. También se toman en cuenta las terapias complementarias. Eso te iba a preguntar, ¿qué te parecen a ti esa posibilidad de tener flores de Bach, de tener otras terapias que acompañen quizás de mejor manera algunos procesos de salud? Nosotros tuvimos... en estos más de 10 años tuvimos a un médico que era especialista en la parte farmacológica y él hacía flores de Bach. Las flores de Bach son muy respetables, pero no en todos los casos. Cuando hay mucha intensidad del síntoma, no es muy notoria la merma de esta sintomatología, pero va dependiendo del caso y de los conocimientos que la persona maneje, ¿ya? En este caso era un médico que tenía estudio en farmacología, entonces iba viendo a qué flores de Bach, qué medicamento, y eso es como un poco ideal. También hay muchas personas que estudian diplomados y que se adentran a esto teniendo conocimientos de la neurociencia y también son acertados, pero cada persona es un mundo. Entonces, para algunas personas va a servir, para otros no. Es importante entonces saber efectivamente qué tipo de terapia realizar de acuerdo a lo que vaya necesitando cada persona. Sí. ¿Qué pasa en el caso de los niños, por ejemplo? Con respecto a la automedicación que muchos padres toman como decisión y que obviamente pueden atentar contra la salud de los más pequeños. En los niños es un mundo distinto porque los niños no se sientan a decirte, ¿sabes qué? Estoy irritable, tengo pena. Lo expresan de una manera muy distinta. Por ejemplo, cuando hay indicadores de depresión, lo muestran con irritabilidad, con hiperactividad. Entonces ahí uno se pierde un poco porque los papás a veces piensan que el niño está desordenado, pero el niño no está desordenado. Entonces al hacer una evaluación uno empieza a ver los criterios diagnósticos y en realidad el niño está pasando por una depresión severa. Claramente los papás no saben cómo reconocer eso porque lo que ven es mucha movilidad y mucha irritabilidad y que el niño anda enojado. Pero cuando uno empieza a evaluar hay mucha angustia dando vuelta.
Y ahí, por eso la importancia de las evaluaciones a tiempo. ¿En qué consisten las evaluaciones que deben de ser realizadas para poder llegar a algún diagnóstico? Son evaluaciones que nosotros vamos viendo la parte biológica, si es que hay un factor biológico que acompaña. Por ejemplo, a veces hay muchos casos de hipertiroidismo, hipotiroidismo y que están afectando el estado de ánimo. Entonces nos ha pasado que, por ejemplo, tenemos pacientes que se les va cayendo el pelito y dicen, chuta, esto es estrés, porque se me cae el pelo. Pero resulta que cuando vamos pidiendo exámenes, en la parte biológica tienen un tema con la tiroides, que no tiene nada que ver. Entonces, ahí es donde se detecta la parte biológica que nos lleva a esta evaluación para saber cuál es la variable que realmente implica el diagnóstico. Luego tenemos que ver la parte social, luego la de familia de origen, si es que en la familia de origen hay algún antecedente previo. Por ejemplo, si el papá o la mamá han tenido depresión, si ha habido algún historial familiar de esquizofrenia, algo que nos permita tener la relevancia de la parte de familia. Y por último nos vamos a la evaluación emocional, pero hay que ver esas 4 aristas. Sí, muchas veces termina siendo genético, algunos problemas psicológicos, algunos trastornos psicológicos que podamos tener en nuestra vida. Hay que tener ojo quizás con nuestro árbol nuestro árbol, por ejemplo, familiar, donde quizás si tenemos a alguna persona con nuestro abuelo con depresión, con esquizofrenia, eso también puede darse en las futuras generaciones. Hay una predisposición, pero también va a depender de los factores genéticos y ambientales. Pero sí, uno tiene que tener ojo con que hay una predisposición. Y también eso es parte de la evaluación. Entonces, si yo de repente estoy con sintomatología ansiosa y me empiezo a dar cuenta que en realidad mi abuelo tenía depresión con ansiedad, mi papá tenía trastorno ansioso, hay algo que me va tirando pistas de que en realidad vamos por ahí con el diagnóstico. Por eso la relevancia de las evaluaciones y de que sean tan minuciosas, porque de repente tú puedes estar tomando un fármaco para la ansiedad y resultó que tenías hipotiroidismo, hipertiroidismo y no... Y estamos absolutamente contrario. Sin lo que necesitamos. Sí. No resolvemos, tratamos de tomar algo y tratamos de tomar algo, pero no estamos yendo a la esencia de lo que está pasando. Exacto. Para desde ahí atajarlo. ¿En qué consiste la psicoterapia? La psicoterapia es un proceso bien bonito que se confunde con conversar, con estar conversando con otro y teniendo consejos del otro. Nosotros lo que hacemos es, primero hacemos la etapa de evaluación, atajamos o le ponemos atención a lo que es el motivo de consulta, ¿ya? Va a depender del enfoque. Hay diferentes enfoques en psicología. Está el cognitivo-conductual, está el conductual, ¿Cómo se sabe cuál se va a utilizar para cada caso? Porque depende de la especialización del psicólogo y también depende de cómo el psicólogo se abre a esta persona quizás es más como para cognitivo-conductual, esta persona es más sistémica. Uno también va flexibilizando, con que a lo mejor uno se preparó para cierto enfoque, pero no necesariamente le sirve a esa persona. Eso también hay muy poco conocimiento. Entonces, muchas veces las personas van sin saber a qué van. Se hace un proceso de evaluación, se toman los motivos de consulta, en mi caso es sistémico, entonces yo voy preguntando a la mamá, al papá, al paciente, y luego con eso se hacen las evaluaciones y se establecen objetivos terapéuticos. Entonces, las personas de la familia tienen un motivo de consulta con un objetivo y nosotros como evaluadores tenemos un objetivo. Y nos ponemos de acuerdo y se va desarrollando el proceso terapéutico. ¿Cuáles son los principales objetivos terapéuticos que pueden muchas veces ayudar con este tema de la automedicación? En caso de que haya gente que efectivamente dependa un 100% de los fármacos, ¿cómo se puede llevar o tratar al respecto mediante terapia psicológica? Uno va haciendo evaluaciones desde el origen y ahí uno va pesquisando qué está pasando. ¿Por qué? Hay personas que tú puedes estar 6, 7 meses con medicación, pero no les pasa nada. No genera un cambio. Y eso tiene que ver más con aspectos de personalidad, más que con la medicación, porque hay cierta rigidez al cambio. Entonces, todas las aristas que la evaluación nos permitió ver, nos hizo como una imagen macro de a lo que vamos. Y hay algunas personas que se automedican una y otra vez sin tener efecto, pero es porque hay una rigidez en la parte de personalidad.
hasta que la persona no tenga un insight, un darse cuenta de esta situación, no hay cambio. Y eso también se ve en el proceso terapéutico. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con la sobredosis, cuando de repente abusamos de una manera de verdad enfermiza? Ahí son otros criterios, porque tenemos otro tipo de personalidad que tiene que ver más con la autoagresión y con hacerse daño o sabotearse un poco. Entonces, frente a cualquier conducta, yo trato de autoagredirme, ya sea con cortes, ya sea con estar chocando a gran velocidad, ya sea con estar tomando alcohol hasta ya borrarme. Y también va asociado a esta cosa de medicarme hasta pagarme. Entonces, es otro tipo de personalidad que tiene que ver más con yo no me quiero, entonces me castigo de cierta forma. O episodios quizás traumáticos que nos hacen... Sí. Necesitar agredirnos a través de los mismos fármacos. Sí, pero que tienen que ver con mi historia de crianza, de cómo me demostraron el cariño, de cómo me cuidaron y cómo yo no me sentí cuidado. Entonces, al yo no sentirme cuidado, yo tampoco me sé cuidar. Y esos son casos mucho más complejos. Muchas veces tenemos casos de depresiones severas que no han sido atajadas a tiempo y que no han sido diagnosticadas, y muchas personas van al alcohol. Entonces se toman... La mezclan con algún fármaco. Sobre todo hay mucho hacia las drogas y el alcohol. Y ahí, claro, se pudo haber atajado mucho antes, y cuando ya se está en el sistema de estar todos los días con las drogas o el alcohol, es mucho más difícil sacarlo. Se puede, pero es mucho más difícil. Ahí hablamos de un tema que también es bien amplio, los fármacos y el alcohol. Sí. Y muchas veces la gente toma fármacos y se olvida que no se puede mezclar. Sí, dice, ¿qué me va a hacer una cosita? Nomás no me va a pasar nada. Pero afecta todo el proceso. Tenemos pacientes que son súper responsables. A cierta hora yo me lo tomo todos los días. Pero también hay chicos que están en la adolescencia, que se van a carretear un rato, se les olvida tomarse los fármacos, y ya en la psicoterapia uno se empieza a dar cuenta porque no están las conductas esperables. Entonces ahí al tiro uno se comunica con la psiquiatra y vamos trabajando en equipo para ir viendo por qué no tenía un avance en estos meses y debería haber pasado. Y ahí es cuando uno se da cuenta que en realidad hay cierta intermitencia en tomarse los fármacos. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los equipos que deberían estar fusionados y cohesionados para tratamientos como este? En caso de, como tú bien dices, partir con el psicólogo, luego ver si es que el psicólogo, mediante los diagnósticos, necesita el apoyo, ¿cierto?, de, por ejemplo, neurólogo o bien psiquiatra. Sí. Primero yo partiría por exámenes médicos, ¿ya? Tomarse exámenes médicos como hemogramas, perfil lipídico, etcétera, que nos indican si es que hay algo de origen, ¿ya? Si es que hay algo que está la tiroides, si es que hay algo que está a nivel de fierro, anemia, etcétera, que nos andan trayendo con un síntoma. Por ejemplo, si estoy con niveles de anemia muy altos, yo voy a andar muerto sueño todo el día, y a lo mejor si nadie me lo detectó, yo me voy a tomar algo para despertar. Claro. ¿Ya? Primero, las evaluaciones desde el área médica. Luego, ir a algún psicólogo que haga toda una evaluación minuciosa de las esferas de familia, social, biología y la parte emocional. Desde ahí saber qué es lo que me está pasando, qué sintomatología es la que me arroja específicamente, y desde ahí hacer la derivación, si es que es pertinente, hacia neurólogo o psiquiatra. Eso debería ser el orden. Claro. Y pero a veces es todo lo contrario. También lo que pasa es que de repente se toman con la buena intención, siempre hay una buena intención, pero a veces, ya, le voy a dar a mis chiquillos una vitamina, un golpe vitamínico, ¿ya? La B12, todas las cosas encima. Pero a veces vamos viendo los registros y el chiquillo nunca tuvo un tema con la B12, nunca tuvo un tema con la vitamina K, y le estamos sobredando vitaminas. Entonces es súper importante que nosotros también nos culturicemos y empecemos a buscar qué es la vitamina B12, para qué es la vitamina D. Claro, es que se pasan los datos, nos pasamos oye, ¿sabéis que yo estoy dando esto? Y en realidad totalmente fuera de lo que se necesita. Oye, y para terminar, el tema de las embarazadas, la automedicación en embarazadas, antidepresivos, distintos medicamentos también que van tomando la embarazada, y también con respecto a la lactancia. Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchos casos de depresión postparto, y hay muchas personas que nunca han sabido que arrastran una depresión.
Entonces, en el momento de tener a su bebé, empiezan todos los síntomas que acompañan a esta depresión postparto. Y ahí es crucial ver a un médico o un psiquiatra, porque hay ciertos fármacos que son para esa etapa de embarazo, no todos. Entonces ahí es crucial ir a ver a un especialista. Apoyo también de especialistas en el caso de que estemos embarazadas o bien estemos dando la leche materna. Sí, o cuando estás en plan de embarazo. O sea, si yo estoy pasando por una depresión que me va arrastrando hace años, que no me la he tratado, lo ideal es tratármela y desde ahí pedir las recomendaciones al profesional para que me guíen en un proceso de embarazo donde yo esté con mi dopamina, con mi serotonina, más promedio, que son las hormonas que tienen que ver con el estado de humor. ¿Algunos consejos para aquellas personas que hoy día nos están viendo y que justamente se automedican? Que tengan ojo con qué síntomas están automedicando, que se cuiden mucho, que tengan, así como hay tiempo para cuidar a todo el mundo y estar a cargo de la casa, de cuidar el trabajo, que haya un poco la necesidad y esta invitación a la necesidad de cuidarme yo, de yo quererme y de yo estar bien y de saber qué me está pasando específicamente, no de hacer hipótesis que yo pueda estar creyendo que a lo mejor están pasando. En el fondo, ser súper responsable con uno, quererse mucho y hacer una evaluación muy específica para saber qué me está pasando y desde ahí sanarme. Porque es como un dolor de guata. Si yo tengo un dolor de guata y llego y me tomo un Viadir, a lo mejor se me va a pasar en un ratito, pero yo no sé el origen de ese dolor de guata. A lo mejor es porque me cayó algo mal en la guatita, a lo mejor es porque soy celíaca, a lo mejor es porque estoy nerviosa, a lo mejor es porque tengo una crisis de colon, pero primero tengo que saber qué me está pasando para saber qué hacer, y eso no lo estamos haciendo. Sin duda que es un tema que se hace súper importante el poder tratarlo para así educar a la gente y que realmente conozcamos las causas de lo que nos está ocurriendo. Isabel, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. Se agradece el poder conversar contigo distintos temas que son de interés para la gente y para nosotros. Gracias a ustedes y también esta es una invitación que nos da apertura a mucho desconocimiento de la parte farmacológica. Tenemos como dos grupos, el muy reacio porque es una droga y mala, todo malo contra los fármacos, y el otro que es como muy amigo del fármaco y se automedica, y los dos extremos son malos. Entonces hay mucho que aprender.